Bien. Bien, jóvenes, en economía vamos a hablar acerca del proceso económico, es decir, ya hemos hablado sobre los bienes y servicios, y ahora lo que vamos a conocer es cómo estos bienes y servicios van a recorrer desde que sale la empresa hasta el consumidor final, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos. Bueno, llamamos en este caso el proceso económico al conjunto de actividades económicas que realiza el ser humano con la finalidad pues, de satisfacer sus necesidades. El proceso económico empieza con la producción, chicos. Es decir, las fábricas, ¿no? Las empresas. De ahí estos productos son llevados eh, y esto se conoce como circulación, ¿no? En este caso son, podemos hablar pues, de los mercados, podemos ir a lugares donde van a estar ahí esos bienes. La distribución en este caso tiene que ver, sin duda, con eh, la repartición, pues, en este caso, de los bienes o la repartición de ganancias de aquellos que participaron en el proceso económico, ¿no? Trabajadores, um, proveedores, etcétera, ¿no? Y luego estos productos llegan a los mercados y se produce acá el consumo de las personas. Parte de las ganancias de los productos que han consumido la gente, eh, las empresas lo invierten para poder seguir generando mayores bienes y servicios, ¿no? O productos. Entonces, ahí está, ¿no? Es cíclico el proceso. Vamos a ver acá con mayor detalle cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de producción, estamos hablando de las empresas, en la cual utilizan pues los factores productivos, como es el factor naturaleza, es decir, la materia prima, el factor trabajo, es decir, la mano de obra, y el factor capital, que es la que pone el empresario para que pueda ejecutarse el producto, ¿no? Para que puedan generar la producción. O en este caso, la generación de bienes y servicios. El factor naturaleza estaría considerado como la materia prima. Por ejemplo, acá vemos telas, ¿no? El factor trabajo es la mano de obra y el capital, que es, digamos, la maquinaria, la infraestructura que pone el empresario en su fábrica para que se produzcan pues, buenos productos. Y esta es la empresa, la cual se conoce como la unidad de producción, ¿no? Y esta pues genera bienes y genera servicios. Es la primera fase. Miren cómo es el proceso productivo, chicos. Primero, se saca de la naturaleza la materia bruta, es decir, los elementos que están en su estado natural, como es el caso de el árbol, que no tiene obviamente un valor agregado porque no ha sido transformado todavía. Luego viene la materia prima, que son elementos extraídos de la naturaleza, y viene, se convierte pues en, ¿no? Este es el árbol y esos son pues los troncos, ¿no? Que han sido cortados. Luego pasa a ser la siguiente fase, que es el insumo, que son elementos que han sido transformados recién, con las máquinas de las fábricas, ¿no? Y se convierte acá en tablas. Y luego la empresa crea con esas tablas sillas, mesas, estamos hablando de elementos ya elaborados, terminados, el bien final. Y aquí es donde en este bien final es donde se produce acá el valor agregado. Profesor, ¿y qué es el valor agregado? Es aquello que tú le das al producto, al bien o servicio, que lo distingue de los demás. Por ejemplo, eh, cuando egresen, todo el mundo va a ser un profesional, pero no todos van a destacarse, ¿no? Porque cada año surgen abogados, médicos, etcétera. Pero tú, ¿cómo te diferencias de otro profesional? Por ejemplo? Ya, yo soy abogado, estoy ejerciendo mi carrera, pero hay otros que también hacen eso. Entonces, ¿yo cómo puedo distinguirme de los demás? ¿Qué valor agregado puedo yo dar? Puede ser de repente una especialización, estudiando maestría, doctorado o algún diplomado, curso. Puedo tener mi propio sitio web, mis redes sociales de contacto, mi tarjeta de presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas tratan de siempre darle un valor agregado para poder generar mayores ingresos.
primero para que consigas más clientes y segundo para que te diferencies de otros productos que también venden, ¿no? Porque pueden haber varias personas que te ofrecen, por ejemplo, pan, pero vamos a ver quién es el que da un valor agregado, ¿no? De repente este pan está mejor elaborado, hay insumos de mejor calidad, hay una mayor atención a los clientes, o sus precios son, digamos, más cómodos, etcétera. O sea, ahí le tienes que dar justamente un valor agregado, ¿no? Y eso se consigue, obviamente, a través de la ciencia y la tecnología, de analizar el producto que vas a vender y cómo ir perfeccionando, ¿de acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, sería, pues, un valor agregado, ¿no? Que se da, pues, entre la materia prima y el bien final, ¿no? ¿Qué valor agregado le das ahí? La circulación es la segunda etapa del proceso económico donde donde mencioné, se trasladan estos productos al mercado. En este caso, en el mercado, recuerden que es el espacio donde se encuentran el ofertante y el demandante, el vendedor y el comprador, ¿no? Para poder hacer respectivo intercambio de estos bienes o servicios. Ahí es pues, donde se determina el precio del producto, el salario, ¿no? De la persona que ha realizado esa producción, ese producto, y el interés que recibe el capitalista por vender el producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunos productos, ¿no? Leche Gloria, Coca-Cola, mercado de bienes y servicios. Aquí se fijan los precios en los mercados, ¿no? Y aquí en los mercados de factores productivos es donde ellos llegaron la intervención, ¿no? En las empresas. Ellos son los consumidores, ¿no? Los consumidores. Entonces, lo importante de la circulación es los diferentes puntos donde se van a encontrar los bienes y servicios para luego ser vendidos a beneficio del consumidor. ¿Y qué es la distribución, profesor? Es el pago que se le da a los propietarios de los factores productivos o a los que intervinieron en el proceso económico, ¿no? Lo puede el factor naturaleza, el factor trabajo, el factor capital. Aunque también aquí, por ejemplo, también gana el otro factor, el factor del Estado, que obtiene, pues, a través de ello los impuestos, ¿no? Entonces, aquí hay una retribución de pago para todos aquellos que intervinieron en la producción, ¿no? En este caso, naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, ¿no? La naturaleza, ¿qué recibe a cambio? Una renta o alquiler. El trabajo recibe un salario. El capital, interés o rédito. La empresa, ganancia o beneficio. Y el Estado, el tributo o impuestos, ¿no? Ahí ganan ellos, ¿perdón? Luego, pues una vez que ya se distribuyó esta riqueza como parte pues, de la producción, viene el consumo, ¿no? Es donde se adquieren y se utilizan estos bienes y servicios para la satisfacción plena de las personas, ¿no? Y aquí pues vemos un interesante, ¿no? El ingreso sería igual al consumo más el ahorro, ¿no? ¿Cuál es la función del consumo? Bueno, es la relación entre el consumo e ingreso, ¿no? Cuando más alto sea el ingreso de una persona, tanto más alto será probablemente su consumo, ¿no? Es una teoría que se mantiene, ¿no? Mayor consumo, menor ahorro, ¿no? Por eso se dice que esto debe ser mantenerse equilibrado, ¿no? El consumo se daría pues de manera mesurada, sin exagerar, para poder ahorrar y obviamente utilizar ese ahorro más adelante cuando sea necesario, ¿no? Por eso, ¿qué es la ley de Engel? Ya, la ley de Engel es que a medida que se incrementan los ingresos de las familias, estas tienden a gastar una menor proporción en alimentos. Por ejemplo, miren, ¿ah? Vamos a bajar acá un poquito. Este es un ingreso familiar, por ejemplo, gana acá esta familia en 1.000 soles. Y sus gastos de alimentación son 700 soles. Porcentaje de gasto de alimentación, un 70%. Un 30% me imagino lo usa para el ahorro. Pero mira acá, ahora la familia ya no tiene 1.000 soles, ahora tiene un ingreso de 1.500. Por lo tanto, su consumo va a ser mayor, su gasto. Y el porcentaje de gasto es de 60%, y así sucesivamente. Por ejemplo, en estos momentos ustedes tienen gastos no muy altos por ser estudiantes. Cuando estén en la vida universitaria, sus gastos van a ser mayores, porque ahora tienen otros compromisos que hacer, ¿no? Eh, Trabajos en grupo, comprar libros, ir a la biblioteca, y eso implica pasajes.
Y cuando ustedes son profesionales, que de hecho van a ganar más dinero, sus gastos también van a ser mucho mayores. Y mientras más ganes, más gastas. Entonces, es importante a veces, pues, siempre el tema del ahorro, ¿no? Siempre gastar lo necesario, ¿no? Para un profesional hoy en día, está ganando entre 1.500 y 90.000 soles. Bueno, cualquier profesional promedio gana 1.500 o más. Pero hay profesionales que ganan más de 5.000 y 10.000. Sobre todo aquellos que están dedicados en el ámbito tecnológico. Desarrolladores, programadores, ¿no? Cirujanos también ganan buen dinero. Y ellos, pues, obviamente, no viven, pues, en casas pequeñas o en distritos, digamos, populosos, ¿no? Viven, pues, en residenciales, sus casas, pues, son enormes, tienen incluso hasta piscina, entonces todo eso tienen que pagar, sus gastos son mayores. Y a veces hay poco conciencia para el ahorro, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo esto se va incrementando, ¿no? A medida que yo voy ganando más, mis gastos también van a ser más. ¿De acuerdo? Muy bien. La inversión, importante la inversión. Bueno, es la adquisición, pues, de los factores productivos que permiten, pues, garantizar la nueva producción, ¿no? Es la fase fundamental del proceso económico porque nos permite reactivar la producción, ¿no? Y se utiliza parte del ahorro, ¿no? Para poder invertir, ¿no? En mejorar la tecnología de la empresa, del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy, muy importante. Por ejemplo, con la inversión se puede adquirir, pues, nuevas maquinarias para incrementar la producción, telas de mejor calidad, mejores máquinas o abrir otras empresas, contratar más personal y de repente un profesional que de repente cobre un poco más caro, entonces ahí vale la pena invertir, ¿no? Si es que me va a ser rentable o no. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La inversión está muy relacionada con la capacidad productiva, ¿no? Miren, algo que todavía nuestros empresarios peruanos no han aprendido es que ellos consideran que el darle un sueldo bajo a los trabajadores, ellos van a tener mayores ganancias y están conformes con eso. En otros países no es así. En otros países, lo que hacen es darle un mayor sueldo al trabajador para incentivarlo, para que de repente con ese dinero pueda seguir estudiando, se pueda perfeccionar y sea más productivo en la empresa. En cambio, acá no. Acá se trata de buscar al personal que casi no gana menos un sueldo mínimo. Si es joven, mejor, porque no va a exigirme mucho. Es más, le voy a dar su documento de constancia de trabajo y ya está, se acabó, para él es suficiente, ¿no? Hay un personaje muy importante, un economista de apellido Calderón. Él tiene un título, una obra muy importante, se llama El Cholo Barato, ¿no? Y ahí critica ese pensamiento del empresario peruano de que para obtener mayores ganancias hay que exprimir al trabajador. Y eso no es correcto, al contrario, vas a obtener, pues, una menor capacidad productiva porque no estás invirtiendo en ello, no estás invirtiendo en maquinaria, no estás invirtiendo en capacitaciones para el personal, etcétera, etcétera. Si desean más tarde les coloco ahí el link de y ahí van a desarrollar este tema que me parece muy, muy interesante. Y bueno, y esa inversión retorna, pues, ¿no? A la empresa para poder generar más bienes y servicios, ¿no? Ese también es un pequeño organigrama, perdón, donde van a poder ver esto, ¿no? Que empieza con la producción, circulación, perdón, producción, distribución, la circulación, el consumo y la inversión, ¿no? Y esta retorna, obviamente, a la producción. Vamos a ver acá, para terminar esta parte, los sectores productivos, ¿no? Tenemos el sector primario, son actividades que no se requiere mucha tecnología ni mucha transformación tampoco, ¿no? Son mayormente extractivistas. Y algo bien curioso, los países mayormente pobres tienen ese tipo de actividad, como el nuestro, por ejemplo, que solamente nos dedicamos a extraer materias primas y se acabó. ¿En qué ejemplos tenemos? Pesca, tala, minería, agricultura, ganadería, etc. Luego viene el sector secundario, que son mayormente los países poderosos de primer mundo, que van transformando las materias primas, eh, como por ejemplo la textilería, metalurgia, siderurgia y la construcción.
Y bueno, tenemos el sector terciario, y mayormente está formado por actividades de servicios, que últimamente esto está teniendo un gran realce a nivel mundial, como es el caso del comercio, salud, educación, transporte, turismo, tecnología, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Microsoft, Amazon, entre otras, están mayormente están en ese sector terciario, ¿no? De servicios, ¿no? De Internet, de tecnología. Y sus ingresos son mucho mayores de cualquier otra empresa que se dedica pues al automovilismo, a la fabricación de otra índole, ¿no? Porque hoy en día el mercado está exigiendo ese tipo de servicios. Entonces, ahí, por ejemplo, para ello pues se necesita pues de una educación de calidad para formar buenos profesionales y incentivarles pues a ser emprendedores de verdad, obteniendo enormes ganancias por sus inventos, por lo que producen. Eso, por ejemplo, sería pues alguna una apuesta, ¿no? Que el Estado peruano quiera realizar en beneficio de las personas, en especial de la gente joven que tiene un gran potencial. Y peruano promedio es muy creativo. El problema es que esa creatividad pues no la está utilizando obviamente para la producción y tampoco le da un valor agregado, ¿no? El emprendimiento de nosotros es por subsistencia, cuando debería ser un emprendimiento para poder mejorar, ¿no? No solamente nuestra condición de vida, sino también conquistar los mercados, ¿no? Eso se llama verdadero emprendimiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Listo, eso es todo, chicos. Vamos ahora a desarrollar las preguntas que están aquí. ¿Ya? Un ratito. Un momento. Nuestra economía. Ahorita, chicos, no voy a ver. No lo tengo ahorita acá. Más bien, cualquier duda o pregunta pueden escribirlo por el chat para poder responder sus inquietudes, chicos, si es que así lo desean, ¿no? Eso de acá. Acá lo tengo, un ratito. Ok. Está. Vamos a hacer la primera pregunta, ¿ya? A ver, voy a bajar esto. Ya. Ahí, ok, listo, no, ya está. Ya bien, vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Un ratito. A ver, dice. ¿Cuál es la finalidad, chicos, del proceso económico? ¿Evitar el problema de la escasez o satisfacer las necesidades humanas? ¿Qué dicen ustedes? Al inicio dice, ¿no? ¿Para qué servía? ¿Cuál era su objetivo principal, ¿no? Obviamente para poder satisfacer nuestras necesidades. Hoy en día todo bien o servicio se requiere de la producción para poder obviamente satisfacer la necesidad de la gente, ¿no? Muy bien. Número dos. ¿El valor agregado se genera en qué etapa, chicos? En la producción, ¿no? Ahí están los factores productivos y ahí pues se produce el valor agregado, ¿no? En la fábrica. Tres. ¿Cuál de los siguientes aspectos se relaciona con la fase de circulación? En determinar pues el precio en el mercado.
¿de acuerdo? En el mercado. Cuando un empresario produce algo, no lo vende al mismo precio de lo que le costó, al contrario, lo tiene que vender mucho más para generar ingresos o ganancias. Si a mí, por ejemplo, el empresario le ha costado fabricar este celular, por ejemplo, le ha costado con toda tecnología 1.000 soles, en el mercado pues tiene que venderlo a 3.000, 4.000 soles, ¿no? Para tener mayores ganancias. Muy bien. 3. En la fase D se realiza el pago de los factores que intervienen en la producción. ¿En qué fase es? En la distribución, ¿no? Ahí se les recompensa a todos que participaron en la producción, ¿no? Desde el empresario, trabajadores, proveedores, etcétera, etcétera. 5. ¿Podemos afirmar que en el consumo se logra qué cosa, chicos? La satisfacción de las necesidades. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. 6. El incremento de la capacidad productiva se logra en la etapa. ¿En qué etapa se logra la capacidad productiva? Cuando parte de tu ganancia le orientas a la producción para mejorar su tecnología, capacitación. Se le conoce esto como inversión. ¿Ah? La inversión. Bien. 7. La finalidad del proceso económico se cumple en el consumo y en la circulación, ¿sí o no? Claro. Porque en la circulación, en los mercados es donde se termina el precio. Y el proceso se cumple cuando logra satisfacer la necesidad de alguien. Y eso se da cuando recién se consume, ¿no? Cuando hay consumo. Entonces, esa es la respuesta, la letra A. 9. Vamos con la 9. No, con la 8, perdón. La pobreza y la pobreza extrema pueden ser explicadas por la desigualdad o la desigual distribución del ingreso. Yo una vez les mencioné que los orígenes de la pobreza en América Latina se debe a dos factores principalmente, ¿no? Tenemos una economía que se basa mayormente en la extracción de materias primas y todo lo recaudado solamente se beneficia a un cierto grupo minúsculo. Por lo tanto, no tenemos instituciones que permitan una mayor distribución de la riqueza. Tenemos un sector privilegiado que no tiene límites en cuanto al poder. Entonces, esos factores influyen bastante en que una nación sea pobre. Y no hay incentivos para la repartición de la riqueza de manera equitativa de acuerdo a sus capacidades, pero también de acuerdo, obviamente, a cómo el Estado ha logrado tener un capital humano importante, ¿no? Y eso es un problema todavía que no estamos logrando atender. La pobreza tiene muchos factores, o muchos orígenes, por así decirlo, pero uno de los principales es esa incapacidad de tener instituciones sólidas que incentiven eh, la formación de un capital humano que se adapte, ¿no? al mercado nacional e internacional y que esté en condiciones para poder hacer esos cambios significativos en la economía, ¿no? Y eso se da, ¿por qué? Porque no tenemos una educación de calidad, no contamos con una tecnología ni capital humano que permite obviamente ese cambio, ¿no? Entonces, mientras no cambiamos esas formas o esas estructuras económicas, no tenemos instituciones económicas y políticas o una élite que impulse el mejoramiento de la sociedad en el Perú, vamos a seguir todavía en la pobreza. No confundamos el crecimiento económico con el desarrollo económico. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, una razón por la cual se explica que hay pobres en el Perú, por ejemplo, es la desigualdad en cuanto a la distribución de ingresos. Profesor, ¿por qué una persona tiene bajos ingresos? Bueno, porque no ha sido competitivo, no ha logrado tener estudios adecuados y por ende es lo que ha
limitado su capacidad de poder generar más ingresos porque tiene límites, ni limitaciones. Pero el Estado debería, en todo caso, tratar de ayudar pues, a las generaciones futuras a ser más competitivos y por ende pues, no estar obviamente inmerso en la pobreza. Tiene que sobresalir. Y es bueno que la gente progrese porque al progresar no solamente contribuye en la sociedad, sino también pues paga los impuestos correspondientes en beneficio del Estado para hacer pues, más obras, ¿no? Entonces es un círculo que genera bienestar cuando la sociedad es más próspera. En cambio aquí no se está dando eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que para que se perduren esos derechos hay que pues, hacer manifestaciones, huelgas, marchas, conflictos sociales. Recién ahí el Estado reacciona a medias, ¿no? Cuando eso no se debe hacer. En Estados Unidos, por supuesto que hay huelgas, hay protestas, pero no son muchas y se resuelven rápidamente. Lo mismo pasa en Francia. Tú no vas a ver pues, huelgas o marchas así espectaculares como se hace en América Latina, en Suiza, en Estocolmo, difícil. Porque en América Latina está demostrado que es la región más desigual del mundo. Muy bien, 9. Los vendedores y los compradores interactúan ¿dónde, chicos? En el mercado, ¿sí o no? Esto pertenece a la fase de, ¿serás de distribución o circulación, chicos? ¿Qué dicen ustedes? La E, ¿ya? Porque en la circulación están los mercados, de ahí interactúan pues, el ofertante y también el demandante. ¿Ya? 10. El valor agregado se genera en la etapa de, a ver, ¿dónde se deja el valor agregado? En la producción y se da pues el valor añadido, ¿no? Siempre en la producción, ¿ya? Ahí es donde se agrega el valor agregado. ¿De acuerdo? Muy bien. 11. En la fase de circulación se realiza la interacción entre el ofertante y el demandante a través del mercado, ¿sí o no? No hay generación de valor agregado porque el valor agregado se genera en la producción. La distribución del peso nacional, esa distribución se da pues, en la otra fase. El pago de los factores productivos, eso se da en la distribución también. El incremento de la capacidad productiva, eso se da pues en la inversión. La única que nos queda es circulación mercado, interacción entre ofertantes y demandantes. Entonces la letra A es la respuesta. 12. Sobre el proceso económico, marque la alternativa correcta. A ver, ese es, ya, a ver, ¿cuál sería ahí? Proceso económico, los precios se determinan en la etapa de la producción, ¿no? Eso se determinan en la etapa de circulación, ¿no? En los mercados. B, el valor agregado es el precio del producto, ¿no? El valor agregado es el incentivo que le das dentro de la producción para que te distingas de los demás, ¿no? Algo, en este caso, que pueda generar un mayor beneficio en el consumidor. 3, el ahorro se canaliza hacia la inversión. Las necesidades humanas logran su plena satisfacción. La desigualdad se debe a que los pobres rechazan el trabajo. Bueno, eso es una falacia, ¿no? La respuesta pues sería que el ahorro se canaliza hacia la inversión. Y el otro es la ganancia, en la cual lo utiliza el empresario ya para sus propios, para su propia satisfacción, ¿no? Claro. Esto lo parece sería interesante conversar un día, porque sin duda nos va a ayudar a entender un poco mejor la situación, ¿no? Y no estar con la mente donde que lamentablemente hay gente que no conoce, porque he escuchado frases muy tristes, ¿no? Y deplorables, como decir pues que el pobre es pobre porque quiere. Eso no es así, no existe. Uno no es pobre porque no quiere, sino porque hay varios factores que impiden, ¿no? Puede ser por una deterioración en la calidad educativa, en su entorno, problemas personales, ¿no? De índole cognitivo, etcétera, en fin, son varios factores, ¿no? Pero el Estado es el que está obligado a realizar pues, una serie de acciones para beneficio de la sociedad, ¿no? Es una de las funciones del Estado hacer eso. Bien, chicos. Uh,
¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Bien, chicos, en todo caso, les reitero mis agradecimientos por el día de hoy, por estar ahí conmigo de 12:45 a 5 de la tarde. Les agradezco bastante. Y nos estamos reencontrando el día de mañana, ¿no? Con el caso de geografía, filosofía y educación cívica. Y mañana también les comparto los materiales como siempre. Gracias, chicos, que tengan un lindo inicio de semana. Cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.